complace mucho estar con don Rodolfo Méndez, el ministro de Obras Públicas, y don Tomás, el viceministro, también de la cartera del MOP, para compartir una noticia muy importante para las provincias de Guanacaste y las provincias de Punta Arenas, pero para todo el país. Una noticia que mejorará calidad de vida, competitividad, generará empleos, que será muy importante para Costa Rica, que tiene que ver con la firma del contrato para la carretera entre Barranca y Limonal. Quisiera pedirle a don Rodolfo Méndez, que es, como todos sabemos, el experto en esta materia, que él mismo me dijo, hoy voy vestido de ingeniero, que nos comente un poco sobre esta excelente noticia que le damos a Costa Rica. Don Rodolfo. Es sumamente importante recordar el origen de este contrato y algunos antecedentes que precedieron a este momento. Originalmente se había hecho una licitación entre Limonal y San Gerardo y otra entre San Gerardo y Barranca. Y por apelaciones nos estaba llevando a un precio de 220 millones de dólares esos dos tramos. Y en alzada. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el banco que financia el Ministerio y en consulta con la Contraloría General de la República, se optó por abandonar el proceso licitatorio y se unió el proyecto en uno solo para hacerlo de mayor magnitud, generar más competencia, y se le incorporó el tramo que se había comprometido con el Banco Interamericano de Desarrollo de la angostura, de ampliar la angostura en la entrada a Punta Arenas. Y esa decisión significó que el país tuviera un ahorro de casi 60 millones de dólares, porque el monto que hoy se está firmando como contrato es por 182 millones de dólares, incluye la totalidad del tramo entre Limonal y Barranca y a su vez incluye la angostura también, que siempre ha tenido un estimado de cerca de 10 millones de dólares. Bueno, la contratación bien llevada, la ingeniería bien llevada, a veces produce alzas en los costos de un proyecto, pero también hay ejemplos como este que es importante resaltar en donde hay una disminución del valor. Don Tomás va a hacer un detalle de algunas interioridades técnicas del proyecto, presidente, pero también es importante resaltar que dentro de los conceptos que estamos manejando en la administración de buscar el complemento de las obras para que tengan no solamente una función hacia el desarrollo vial de lo que hoy en día es esperable, como la conexión internacional al norte o la interconexión a través de la costanera con el sur, lo que significa para Guanacaste, para la zona norte de Alajuela, la conexión entre Caldera y Barranca está muy próximo a ser resuelto en cuanto a la contratación de la factibilidad y los diseños, para que el país tenga preparadas obras para darle continuidad a los procesos. Y eso es lo que estamos logrando en esta visión que tiene la administración, no solamente de satisfacer necesidades que se han inclusive pensado desde antes, sino igualmente ver hacia el futuro de cómo le damos una mejor movilidad al país.
Lo otro es, siguiendo las instrucciones, presidente, estamos impulsando la puesta en marcha de más obras, ¿verdad? Redoblando el paso en virtud de las condiciones económicas que estamos viviendo debido al coronavirus y la necesidad de la reactivación económica y lo que significan las inversiones para generar empleo y generar confianza también, ¿verdad? Que ese es un factor muy importante para que los inversionistas se animen a poner su esfuerzo, trabajo y dinero. Muchísimas gracias, don Rodolfo, y agradecerle también a usted y a su equipo por este logro. En efecto, hubo un impasse en esta obra, pero rápidamente se pudo trabajar, recomponer, hacer ese único cartel y no solo retomar la obra sin que se detuviera, sino también reducir costos. Y usted decía una cosa que es importantísima, se le incorpora el tramo de la Angostura, que por décadas se ha esperado ese tramo, que es el que conecta a la parte de la Perla del Pacífico, de la parte central de Punta Arenas. Entonces es importantísimo que eso ya también es parte de esta obra que el día de hoy estamos próximos a firmar. Quería pedirle al señor viceministro, a don Tomás, que nos explique la parte técnica de la obra para que los costarricenses puedan conocer pues de qué es lo que estamos hablando en este caso. Sí, muy buenas tardes. Para iniciar, sumado a las buenas noticias y retomando lo que indicaba el señor ministro en cuanto al ahorro en costos que hemos tenido de lo que estaba previsto y conforme podía ir escalando, también es muy importante considerar algo. Cuando retomamos la contratación y establecimos, como es usual en este tipo de procesos, un cronograma, he de mencionar para iniciar que al día de hoy no hemos sufrido ningún atraso con el cronograma que nos habíamos establecido con el nuevo proceso de contratación. Vamos más bien ganándonos un mes en relación con el cronograma que nos habíamos establecido para estar firmando contrato, dando orden de inicio y una serie de elementos. O sea que con todo y la crisis que hemos tenido, se ha dado todo un esfuerzo por parte de la administración y por parte del consorcio adjudicado para dar todo el esfuerzo y más bien al día de hoy vamos muy bien con los tiempos que habíamos establecido. Por otra parte, si pudiéramos ver en la presentación, podemos pasar, como bien se mencionaba, este es un empréstito que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Programa de Infraestructura de Transporte. Podemos pasar. Como se menciona, tenemos lo que es la incorporación de la duplicación de poco más de 2 kilómetros en el ingreso a una importante zona del país, como lo es Punta Arenas, donde actualmente tenemos una limitación de capacidad, tenemos una vía para ingresar que tiene un carril por sentido, lo cual conlleva no solo una situación de tiempos de viaje para ingresar o salir y en eventos de bastante demanda, algunos problemas, sino también en una situación de emergencia podría ser complicado esa capacidad limitada. Podríamos pasar a la siguiente. ¿Cómo observamos? Lo que se quiere es pasar a una solución de 2 carriles por sentido. Estaríamos aumentando sustancialmente la capacidad de la vía. Además de esto, estamos incorporando elementos de seguridad vial, como es las aceras y como lo es la continuidad de una ciclovía en ese sector. La oferta que se recibió anda rondando los 6 millones de dólares, un poco más de 6 millones de dólares, por lo cual es una propuesta pues bastante competitiva. Y para darle redundancia a la iniciativa, hay que recordar también que en lo que es la península tendremos lo que es el mejoramiento de la terminal de ferries de Paquera,
y también estamos llevando a cabo lo que es el mejoramiento de Playa Naranjo Paquera, con lo cual son soluciones integradas, sumado a lo que comentaba el señor ministro, de que ya iniciaremos con la factibilidad de Barranca Caldera. O sea, estamos trayendo soluciones integrales para mejorar la movilidad de esta zona. Podemos continuar. Por otra parte, tenemos lo que es la duplicación de cerca de 50 kilómetros en Barranca Limonal. Podemos continuar. Esta no es una iniciativa, de igual forma que lo mencionaba anteriormente, aislada. Hay que retomar el tema que la Interamericana Norte, principalmente desde Peñas Blancas hasta la gran área metropolitana, se ha determinado en múltiples estudios de logística que es el principal corredor logístico del país. Ya anteriormente se han llevado a cabo los esfuerzos para mejorar la sección Cañas-Liberia y en este momento estamos ejecutando lo que es Cañas-Limonal y con este tramo de 50 kilómetros, para lo cual estaríamos firmando hoy el contrato, estaríamos duplicando el corredor desde Barranca hasta Liberia prácticamente. O sea, es el principal corredor, insisto, logístico del país y es una medida que se está llevando a cabo. Estamos pasándolo de 2 carriles, en la actualidad 1 carril por sentido. Si ustedes han transitado por la zona, inclusive en este momento con todas las restricciones que hay, es una zona en la que es muy difícil el tema de los adelantamientos. Hay bastante volumen de vehículos y sobre todo vehículos pesados, hay mucho vehículo articulado que ingresa por esa zona al país, por lo cual en primera instancia la duplicación de la vía conlleva una mejora sustancial no solo de los tiempos de viaje, sino también de la seguridad vial, evitando todo lo que son choques frontales, inclusive choques con vegetación que puede haber a las orillas de la vía. Esta es una mejora que también conlleva ensanchar los espaldones, lleva un muro New Jersey entre ambos sentidos de la vía. Como lo mencionaba, eso es una mejora sustancial en tema de seguridad vial para evitar choques frontales. Estamos incorporando, podemos seguir en la siguiente diapositiva, ahí tenemos un pequeño resumen de la cantidad de puentes. Tenemos cerca de 13 puentes, 16 puentes vehiculares, perdón, 6 intercambios en todo el sector. Estamos incorporando todo lo que son puentes peatonales y pasos de fauna, tanto subterráneos como aéreos, y lo que son bahías de autobús para los usuarios de este servicio que lo puedan hacer de forma segura. Entonces es una mejora, es una modernización total de lo que es esta sección de Barranca a Limonal. Podemos continuar. De igual forma, es importante mencionar que durante el proceso de construcción se mantendrá el flujo al menos de 1 carril por sentido, que es similar al flujo actual. Como siempre, pueden haber pequeños cierres, normalmente se trata de que no sean superiores a 15 minutos, pero son situaciones que tenemos que llevar a cabo en medio de la etapa constructiva. Y en este momento, pues no menos importante, y como mencionábamos, todo lo que son las medidas de salud y seguridad ocupacional, que incluye en este caso pues las medidas para poder ir adelante con la obra en medio de la emergencia que tenemos al día de hoy. Eso en resumen sería lo correspondiente a Barranca Limonal y La Angostura. Muchísimas gracias, señor viceministro. Y don Rodolfo, una pregunta importante. ¿Cuáles son los tiempos estimados de esta obra? Quería mencionarlo. Para La Angostura tiene un plazo de 12 meses. 12 meses. A partir de del inicio de la obra, que va a ser alrededor del 31 de julio.
y para la Interamericana Norte, para Limonal Barranca, tiene 30 meses. Este es el tramo más difícil de toda la Interamericana Norte. Y es importante resaltar eso. Pero yo tengo la esperanza, presidente, de que el plazo se acorte, porque ya la empresa, por lo que he conocido, se ha adelantado y ha estado produciendo material. Ellos tienen, da la circunstancia que tienen un plantel al puro inicio de la obra en Limonal, donde tienen plantas de asfalto, quebradores, etcétera. Entonces tengo entendido que han avanzado mucho en la producción, no específicamente para esta obra, pero para los distintos trabajos, pero tienen suficiente como para adelantar mucho el trabajo en la Interamericana. De manera que yo esperaría que esos 30 meses se puedan acortar. Muy bien, don Rodolfo, y su esperanza es la mía y la de los costarricenses para que tengamos esa obra también, además de muchas de las obras que se están desarrollando en diferentes partes del país, que como hemos visto hay un avance que destaca. Y yo agradezco mucho ese trabajo que se está haciendo por Costa Rica, y en el caso de Angostura, 12 meses, como dice don Rodolfo, y en el caso de la ruta Barranca-Limonal, 30 meses, y con un trabajo redoblado para lograr reducir esos tiempos y que esté al servicio de los costarricenses. Pero como queremos seguir acortando los tiempos en la línea que dice don Tomás, pues no demoraríamos más y procederíamos, don Rodolfo, a la firma de este importante contrato, por lo cual le solicitaría a los apoyos traer dicho contrato para proceder con la firma. Solicitamos entonces a las autoridades ponerse en pie. Firmaremos la contratación de la ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional número 1, Carretera Interamericana Norte, sección Barranca-Limonal, y la Ruta Nacional 17, sección La Angostura. Llamamos también a don Roberto Acosta, apoderado especial del consorcio, a quienes solicitamos, por favor, proceder con la firma. Don Roberto, puede proceder usted entonces a suscribir este documento. Suscribe el documento el señor Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes. Procederemos con la toma de la fotografía oficial. Para esos efectos, le solicito, por favor, mantener el distanciamiento requerido. Bueno, Rodolfo, ayúdeme con el otro pedacito aquí y mantenemos distanciamiento ahí. Muy bien hecho, ministro. Muy bien hecho. Como todo. Un gusto. Muchas gracias a don Roberto. Puede volver a su espacio. Pueden tomar nuevamente sus espacios. Y de mi parte, pues agradecerle a las personas que han dado el seguimiento a esta transmisión. También es una buena y bonita noticia para Costa Rica. Se suma a otras obras que el MOP y el gobierno empujan, como lo es el caso de la circunvalación, que tiene un avance importante, el mismo tramo de Cañas-Limonal, que hemos señalado como avanzado, y los trabajos en diferentes partes del país, no olvidando otros importantes como el tratamiento asfáltico en rutas de lastre, un gran proyecto que se está llevando a cabo. Agradecerle al ministro, al señor viceministro por este trabajo y también a los compañeros de la prensa que han seguido. Yo le daría la palabra al señor ministro, más bien para
consultas por parte del colega Sebastián Rodríguez del medio ameliarueda.com. Gracias. Mi pregunta va para el ministro de Transporte. Para transporte, bueno, individual y privado. Quería saber cuál era tal vez el avance en proyectos como el de sectorización de transporte público. Sí, sería eso. Como hemos advertido desde el inicio de la administración, y para lo cual se firmó una directriz el mismo 8 de mayo, llegamos al gobierno con el propósito de cambiar un paradigma, de no concentrarnos solamente en obras de infraestructura que estuvieran orientadas hacia la facilitación de la movilidad de los vehículos privados, de que era necesario retomar el tema del transporte público. Y en ese sentido hemos venido trabajando en todo el desarrollo de la sectorización en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que fue lo que se conceptualizó en la directriz que firmamos en aquel momento el 8 de mayo. Y hemos ido avanzando, hemos ampliado la visión y la inversión en obras que van mucho más allá de lo que en aquel momento pensamos que íbamos a poder realizar. Hemos venido trabajando en carriles exclusivos para mejorar la movilidad de los autobuses y elaborando aspectos que son fundamentales para la sectorización, como son el trabajo hacia el pago digital, que se está trabajando con el Banco Central, y todo lo concerniente a la organización en los sectores del transporte para que el modelo tarifario quede debidamente inserto en los contratos que se tendrán que suscribir en el año entrante, en septiembre del año entrante, según corresponde a la legislación actual para el transporte público. De manera que creo que vamos avanzando con un ritmo adecuado dentro de lo que es la complejidad de una infraestructura muy poco amigable para el transporte público, porque como sabemos el desarrollo urbano ha sido totalmente desordenado en este país y por lo tanto conlleva una serie de obras que afortunadamente poco a poco hemos venido consolidando. Si se va a lograr a tiempo para el 2021, bueno, la aplicación de la sectorización para la hora de la renovación de concesiones. Sí, sí tenemos, hemos estado apretados con el tiempo, pero sí tenemos una programación. Estamos siguiendo además directrices de la Contraloría General de la República al respecto. Esperamos dejar por lo menos 2 troncales operando bajo el concepto de la sectorización para el final de la administración. Continuamos con el colega Tomás Gómez del medio El Observador. Gracias, buenas tardes. Quería consultarles a ambos. En primer lugar, ¿qué ajustes en los protocolos de salubridad se están haciendo en la construcción de obra pública? Les consulto porque el ministro Salas dijo que construcción es uno de los sectores más expuestos últimamente y tomando en cuenta que la obra pública es una de las grandes apuestas de este gobierno, queríamos consultarles por ese lado.
Y adicionalmente saber si nos pueden dar una actualización de cómo está la negociación con APM Terminals, que estaba pendiente hace algunas semanas. Muchas gracias. Desde los inicios de esta emergencia causada por este virus, se tomó la decisión de establecer protocolos. Muchas de las empresas importantes del país establecieron en primer lugar sus propios protocolos. De ahí las instituciones, la Cámara Costarricense de la Construcción. Y hemos venido operando sin ningún tipo de problema dentro de la industria en relación con contagios. De manera que nos sentimos en ese sentido muy positivos de continuar en ese esfuerzo. Más bien, fíjense que hemos aprovechado las restricciones vehiculares para intensificar los trabajos en algunos sitios en donde la restricción en los periodos nocturnos sobre todo nos ha permitido trabajar con mayor facilidad y holgura y se han adelantado procesos de construcción, de manera que pues dentro de la lamentable situación que nos lleva este virus, en la rama de la construcción y particularmente en lo que a nosotros atañe en nuestras instituciones, hemos logrado aprovechar el tiempo y continuar sin mayor efecto a la salud de los trabajadores. Vamos a continuar con... un segundito para la repregunta, Tomás. Perdón, reitero nada más que nos indique que repitamos. ¿Cómo está la negociación con APM Terminals? ¿Ya estamos cerca de lograr ese acuerdo? ¿Cómo va ese tema? En medio de todo este complicado ambiente en que nos ha introducido el virus, hemos seguido trabajando en ese proceso, hemos venido avanzando. Yo esperaría que no dentro de muy largo plazo podamos hacer algún anuncio al respecto. Continuamos con el colega de La Voz de la Pampa, el señor Augusto Silva. Buenas tardes, don Rodolfo. ¿Cómo vas? Desde la perspectiva de Guanacaste, esta es una gran noticia. Le he dado seguimiento a ese ministerio que usted ha dirigido ya en 2 oportunidades. Y me recuerdo cuando yo era un muchachito, cuando teníamos que comunicarnos con la capital desde Guanacaste, saliendo por Bebedero, en aquellas calles hechas pedazos y llenas de piedra aún. Bueno, esta noticia que usted le está ofreciendo al país en este momento, personalmente me llena de satisfacción. Me gustaría también preguntarle que qué va a ocurrir en su administración de las obras públicas de este país para los caminos vecinales. Un tocayo suyo que dirigió esa misma cartera también, don Rodolfo Silva, nos hablaba en los años 80 que hacía falta por lo menos unos 25 millones de dólares a diario para darle mantenimiento a caminos vecinales que tienen tanta relevancia para los productores de Costa Rica. Muchas gracias. Un saludo, Augusto. El presidente nos acaba de introducir en ese tema. En realidad, nosotros en el ministerio hoy en día tenemos la responsabilidad de atender las rutas nacionales solamente. Los caminos vecinales es un concepto en donde hay caminos vecinales, porque son de lastres, se miran de esa naturaleza, pero son rutas nacionales. Guanacaste tiene una proporción muy importante de los caminos de lastre en el país.
cerca del 40% de los caminos de lastre o las rutas nacionales en lastre están en la península, en la provincia. De manera que el gobierno ha venido haciendo un esfuerzo enorme por colocar algún tipo de asfalto en los caminos de lastre. Aún hemos elaborado sobre procedimientos que nos permitan considerar que estamos en procesos de construcción de pavimentos, de manera que podamos colocar lastre en un proceso de ir fortaleciendo la estructura del pavimento y permitir con ello que la gente pueda mejorar la condición de su vida con una mejor calidad de vía pública, evitándole el polvo durante el verano y el barro durante el invierno. También tomando en consideración el hecho muy real de que cuando se hacen los arreglos solamente con lastre o con piedra quebrada, cada invierno ese material se lava y se pierde la inversión. Entonces estamos tratando de preservar la inversión. Yo esperaría que de los 2.000 kilómetros por ahí que hay bajo responsabilidad del CONAVI, nosotros nos acerquemos al 40%, tal vez más, al final de esta administración, con algún tipo de asfalto en esas vías. De manera que es un esfuerzo importante. No nos establecemos metas más ambiciosas porque sabemos que el país hoy en día está afectado financieramente, fiscalmente, y no vamos a poder disponer de todos los recursos que desearíamos tener para, ojalá, mejorar ese porcentaje. Pero aspiramos que aún en época de restricción logremos llegar a un 40%. Ahí estaríamos hablando de 800 kilómetros. ¿Verdad? Continuamos con Graving Granados del medio La Extra. Buenas tardes, ¿sí se escucha, verdad? Sí. Buenas tardes, ahí ya mejor, ¿verdad? Don Rodolfo, don Tomás, buenas tardes. Son varias consultitas. Don Rodolfo, quería preguntarle, aprovechando que está el día de hoy, ayer la NAME hace un pronunciamiento sobre el tema de la Ruta 27, esta ruta que comunica San José con Caldera. Hizo algunas observaciones en relación de que hace 10 años persisten los problemas por seguridad para los usuarios. No sé cuál es la estrategia o la encomienda que usted podría hacer al Consejo Nacional de Concesiones para poder valorar esas observaciones que realizó el laboratorio con respecto a este tema. Quería preguntarle, don Rodolfo, qué había pasado en diciembre anterior, que ustedes habían anunciado lo del tema de los nuevos oficiales de tránsito. ¿Cómo va ese proceso? Si todavía están continuando. A raíz del tema de la pandemia, yo sé que ha habido muchos temas que se han podido ver ahí pasado de segundo plano, pero tal vez quería ver cómo va ese proceso de contrataciones, ¿verdad? Si se va a mantener, si se va a prorrogar, cómo está ese asunto. Y la última consulta, don Rodolfo, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿cuál va a ser la estrategia que se van a estar usando ustedes, ya sea con los diputados o con sectores sociales, ¿verdad?, y expertos en materia de tren por el tema del tren en el gran área metropolitana? Para nadie es un secreto que ha habido mucha discusión sobre este tema, principalmente por el tema del costo, ¿verdad?, del proyecto, que han hecho señalamientos de que podría ser un poco menor incluso por el tema de la pandemia y todo lo demás. Tal vez desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿cómo ven este tema de costos? Si se podría considerar que sea un poco menor, o cuál va a ser la estrategia para poder sentarse a negociar y tal vez como para que ustedes puedan desarrollar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Nosotros le damos
muchísimo valor y atención a las recomendaciones de la ANAME. En la generalidad de los casos estamos de acuerdo con ellos, a veces no, pero en la generalidad de las veces estamos muy de acuerdo con ellos. Estoy seguro que en este caso, cuando se trata de la seguridad para los usuarios, vamos a estar totalmente de acuerdo. De manera que yo tomaré las decisiones en base al señalamiento que ellos formulan y le pediré al Consejo Nacional de Concesiones que procedan con las instrucciones que se tienen que dar y las medidas que se tienen que adoptar al respecto. La segunda era... sí. Sin duda, hoy en día los problemas fiscales afectan, ¿verdad? Tenemos que entenderlo así. Precisamente hemos venido elaborando en esta semana sobre las distintas alternativas, estudiando alternativas para solventar esos problemas. Yo espero que los podamos corregir y que podamos solventar. Hemos seguido trabajando en la capacitación de personal, de manera que ahí seguimos adelante. Y quiero llamar la atención a un aspecto también de trascendencia en relación con la supervisión del tránsito, del control vehicular y comportamiento de los conductores y peatones, y es el sistema de vigilancia digital, ¿verdad? Con cámaras, que se contrató a un costo muy importante de $50 millones. Eso va a multiplicar la vigilancia en el área metropolitana de San José, ¿verdad? Que es en donde el primer paso para la instalación de eso nos va a estar funcionando. Esperamos que el año entrante. Respecto al tren, es de esperar que haya una discusión, ¿verdad? Y ahí es de esperar que un proyecto de tanta trascendencia sea analizado y discutido en el seno de la Asamblea Legislativa y públicamente. Lo que yo he repetido es de que nunca antes, y tengo una memoria de algunos años, nunca antes se ha presentado a la opinión pública o al conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto tan elaborado como este. Y ciertamente nos pone ante la realidad de que un tren requiere recursos. De eso no nos vamos a escapar, ahora o más adelante. Y tampoco nos vamos a escapar del hecho de que se tenga que subvencionar el servicio en el tren. Costa Rica hasta el momento es prácticamente el único país que no subsidia el transporte público. Y si queremos un servicio que es de alta calidad, no nos vamos a escapar. No es posible dejar el servicio público al mercado, que se regule por el mercado, porque el servicio público tiene que satisfacer sensibles necesidades sociales de las clases más necesitadas. De manera que bueno, esa es la discusión que está planteada, ¿verdad? ¿Qué le pasaría al país si no hay tren? Bueno, lo que no es que nos va a pasar,
es que nos está pasando. Sí, la congestión en nuestras vías públicas no es que mañana las vamos a tener, es que ya las estamos sufriendo. Ya estamos pagando caro esa congestión. Por eso les decía que desde que nosotros llegamos el 8 de mayo del 18, firmamos la directriz que firmamos, que si la leen hoy en día, se dan cuenta que tenía precisamente el enfoque, la narrativa. No hay ningún proyecto más importante. Y tenemos unos que son trascendentales para el país, pero no hay ninguno que conlleve una visión de futuro y una solución para las masas de los costarricenses que aquello que mejore su movilidad a través del transporte público colectivo. Continuamos con Pablo Rojas del medio CR Hoy. Buenas tardes, don Tomás, don Rodolfo. Don Rodolfo, dos consultas muy puntuales sobre el tren igualmente. Hay sectores que piden que el proyecto sea más austero, digamos, que la inversión no requiera el monto que se está promoviendo con la propuesta actual. ¿Considera usted que se podría reajustar el proyecto a algo un poco más modesto, tomando en cuenta la realidad que estamos viviendo y lo que nos falta por vivir en los próximos años? Y lo segundo, nada más, quisiera precisar la fecha de inicio del tramo a Barranca, nada más que no me queda muy claro. Sé que el de la Angostura está para el 31 de julio, quería ver si nos podría contar para cuándo podría iniciar Barranca. Gracias. Yo desearía poder hacer un proyecto para el tren más ambicioso. Sin embargo, comprendo que la economía del país no lo permite. Reducir la inversión del ferrocarril podría implicar que no estemos dándole una solución adecuada a la pretensión de la mejor movilidad, de los servicios integrados. Algunas personas ven el tren como un servicio aislado, y no lo es. Está integrado con toda la movilidad del transporte público en autobús, está integrado con los vehículos particulares, está integrado con los ciclistas, está integrado con los peatones. De manera que en la planificación, en los procesos de diseño, se ha tenido que tomar en cuenta cruces, interferencias, y buscar la mejor solución al menor costo posible. De forma que todo esto técnicamente se puede analizar. Pero sí quiero decir que nosotros más bien en el ministerio, la posición del ministerio fue ver con celo esa parte de los cruces del tren con las vías públicas. Tal vez esa se la dejo aquí a don Tomás, que es el que tiene los detalles. Sí, el inicio de la orden de inicio del contrato está prevista para el 31 de julio, que incluye Angostura y Barranca Limonal. Hay que considerar, ¿verdad?, que esto conlleva pues una etapa de instalación del contratista en la zona. Empezamos, como es usual, con lo que es la tala de árboles, ¿verdad?, y una serie de permisos también que hay que ir sacando, que es lo normal en este tipo de obras. Pero formalmente tenemos o esperamos estar dando orden de inicio para el 31 de julio. Damos por concluida esta atención de prensa. Agradecemos al ministro de Obras Públicas y Transportes, el ministro don Rodolfo Méndez Mata, y al viceministro de Infraestructura, el señor Tomás Figueroa. Muy buenas tardes.